Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Eliana Romero y junto con mi compañera Natalia Moreno les vamos a presentar nuestro proyecto de grado. Se trata sobre efectos del método Mackenzie en síndromes posturales en los jugadores de deportes electrónicos de 2 a 16 años de edad del Colegio Jorge Isaacs. Dentro del contexto encontramos el lugar, que es el Colegio Jorge Isaacs, la localidad es Bosa y la ciudad es Bogotá. Nuestro propósito es poder ayudar a los jugadores de deportes electrónicos no profesionales de este colegio a mejorar su postura, fortalecer los músculos, mejorar la movilidad, disminuir el estrés mecánico por medio del método Mackenzie, ya que este nos ayuda a aliviar síntomas los cuales se derivan de mantener una postura por un tiempo prolongado. Como sabemos, los jugadores de deportes electrónicos están manteniendo una postura por un largo tiempo, por lo que es de vital importancia llevar a cabo estrategias como el método Mackenzie. Dentro del planteamiento del problema encontramos que la ergonomía a la hora de pasar muchas horas delante del ordenador es importante. El dolor de la espalda es la primera causa de lesión o afección en jugadores de deportes electrónicos en un 70%. Esto suele ir asociado a una mala postura a la hora de jugar, ya sea porque no se es consciente de la postura del cuerpo por estar tan centrado en la competición o porque no se ha recibido ningún tipo de lección sobre cuál es la mejor manera para sentarse. Por ende, la higiene postural es la parte fundamental dentro de los jugadores de deportes electrónicos y como fisioterapeutas nos vemos en la necesidad de plantear como tratamiento fisioterapéutico el método Mackenzie para corregir la postura y reducir los síntomas. La implementación del método Mackenzie como tratamiento nos ayudará a formar un plan de ayuda para los jugadores de deportes electrónicos en los cuales se afecta la postura debido a los tiempos prolongados de juego. En cuanto al tiempo de conexión, los dos hechos más destacados son la gran cantidad de espacio temporal destinado a esta actividad, entre quienes disponen de red en su hogar y el descenso. La gran mayoría de los adolescentes colombianos responden a la tipo heavy users, se conectan más de 2 horas diarias, casi la mitad de muestra analizada. Y como pregunta problema, tenemos que en jugadores de deportes electrónicos de 12 a 18 años, ¿cuáles son los efectos de la aplicación del método Mackenzie enfocado a las alteraciones posturales? Dentro de la justificación, la finalidad de este proyecto es aplicar el método Mackenzie enfocado a alteraciones posturales para conocer los efectos de este en la población adolescente que juega en videojuegos de forma continua, pues con el paso del tiempo se producen alteraciones en las articulaciones debido a la postura mantenida durante el proceso del juego. Es decir, que el origen del problema es mecánico y debe ser tratado mediante terapia mecánica. Dentro de los objetivos, el objetivo general es demostrar los beneficios de la técnica Mackenzie en los jugadores de deportes electrónicos del Colegio Jorge Isaac. Como primer objetivo específico, tenemos establecer las causas por las cuales el uso prolongado del computador llega a generar diferentes síndromes posturales en los jugadores de deportes electrónicos. Como segundo, está identificar los principios de deportes electrónicos cuando juegan por un tiempo prolongado. Y para finalizar, analizar cuáles son las posiciones más adecuadas de la técnica de Mackenzie para poder intervenir de manera satisfactoria a los jugadores. Dentro de la hipótesis, esperamos que con la ayuda de una correcta evaluación fisioterapéutica se espera poder intervenir por medio de la técnica Mackenzie a los jugadores de deportes electrónicos que padezcan de algún síndrome, alteración postural. Asimismo, aliviar los síntomas realizando 10 sesiones y ayudándoles con tips para poder mejorar su postura y que no recaigan en los síndromes posturales. Dentro de las bases teóricas, como primer concepto está jugador de deportes electrónicos. Se usa específicamente para referir a las personas que practican los videojuegos como modo entre entretenimiento o trabajo. En el concepto videojuegos encontramos que se utiliza para referirse a cualquier juego digital interactivo. En ergonomía, según la Asociación Internacional de Ergonomía, es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades. Dentro de factor de riesgo, cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad. Dentro de postura, como la composición de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo humano en todo momento. Como concepto de método
Mackenzie es un sistema de diagnóstico y terapia mecánica basado en la evidencia científica que evalúa y trata problemas musculoesqueléticos. Y dentro de síndromes posturales son un conjunto de alteraciones que se derivan de mantener una postura por mucho tiempo o por el mantenimiento de una postura inadecuada para los trayectos cortos de tiempo. Las alteraciones posturales más frecuentes son la cifosis, hiperlordosis y escoliosis. Para el estado del arte encontramos principalmente cinco artículos. El primero es el método Mackenzie en pacientes con discapacidad del disco intervertebral lumbar. Segundo, Mackenzie Back Exercise, que cuáles son los ejercicios que se practican en Mackenzie. Tres, ergonomía y videojuegos, los hábitos, dolencias y percepción de salud de los jugadores. Cuarto, la clasificación por síndromes mecánicos de Mackenzie, una encuesta de profesores capacitados en Mackenzie. Y por último, los efectos que generan los videojuegos en la ergonomía física en jóvenes entre 12 y 18 años en Ibagué. Para los fundamentos teóricos encontramos que el mejoramiento de la postura trae consigo pues muchos beneficios para los jugadores dentro de su vida cotidiana debido a esa mejora en la estabilidad a nivel del tronco, evitando dolor y lesiones que se presenten pues en estos individuos por mantener una postura incorrecta durante largos periodos de tiempo. Mackenzie es la intervención con mayor eficacia para reducir el dolor en pacientes adultos con dolor lumbar. Y pues este es el procedimiento de evaluación que es esencial para discernir el síndrome o combinación de síndromes que muestra un paciente. Y pues la respuesta del paciente a los movimientos repetitivos o las posiciones sostenidas de flexión y extensión y ocasionalmente un deslizamiento lateral con carga o sin ella, pero que suelen informar al fisioterapeuta para clasificar el diagnóstico y el tratamiento. En el marco legal encontramos la Ley 528 del 99. En el artículo primero, pues la definición del fisioterapeuta, que es una profesión liberal del área de la salud con formación universitaria, cuyos sujetos de atención son el individuo, la familia y la comunidad en el ambiente en donde se desenvuelve. Su objetivo, pues el estudio, la comprensión y el manejo del movimiento corporal humano. Y segundo, la resolución 8430 del 93, que es del Ministerio de Salud, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, que es un documento imprescindible para el trabajo de los comités de ética en investigación. Dentro de la metodología encontramos que se realizaría una investigación de tipo cualitativa en una población de jugadores no profesionales de deportes electrónicos del Colegio Jorge Isaac. El muestreo, pues es una ubicación en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Bosa, en el barrio El Recreo. En los criterios de inclusión, los jugadores del Colegio Jorge Isaac que padezcan síntomas de algún síndrome postural, que sean adolescentes entre 12 y 16 años, que sean jugadores activos de deportes electrónicos, que presenten la sintomatología de la patología que es el síndrome postural y que tengan, que realicen dicha actividad mediante un dispositivo móvil que es el celular. Los criterios de exclusión entremos que se excluye a los jugadores adolescentes que presenten que sean menores de 12 años y mayores de 16 años, que sean profesionales en este deporte, en deportes electrónicos, jugadores de deportes electrónicos que no pertenecen a la institución educativa y que realicen dicha actividad en dispositivos como computadores, portátiles, tablets y consolas. En el muestreo, pues haremos por conveniencia a 10 participantes. Dentro de los materiales, el desarrollo de la práctica de este proyecto se llevará a cabo en una recolección de datos de acuerdo a lo establecido. La recolección se hará por medio de entrevistas que no permitan obtener datos para que nos permitan obtener datos para la inclusión y la exclusión de jugadores. Procedimiento, primeramente, pues la selección de la población, teniendo en cuenta los criterios establecidos de inclusión y exclusión. Segundo, reconocer esas posturas mantenidas que más afectan a los jugadores de deportes electrónicos. Tercero, crear una entrevista estructurada para realizar una clasificación de los jugadores viables para la investigación. Cuatro, que se realicen las pruebas semiológicas con el fin de evaluar posturas, entre estas el test de la plomada y el test de OTT. Quinto, una vez conocidas estas alteraciones, será un análisis detallado para conocer esos aspectos más relevantes dentro de la patología. Y sexto, después del análisis de los datos, se crea un plan de intervención para manejar este síndrome postural mediante el método Mackenzie. En las fases del estudio, pues encontramos la primera fase que se realiza la selección del tema de investigación, el planteamiento de la pregunta-problema, se identifica esa población que se estudiará, se realiza esa búsqueda bibliográfica para tener una base y la presentación para la validación del comité de investigación. Segunda fase, se realiza esa selección de los instrumentos de recolección de datos,
Se realiza el componente ético de la investigación y la creación del marco teórico. Fase 3, se realiza una recolección de datos mediante instrumentos seleccionados y posteriormente se va a iniciar el análisis e interpretación de estos mismos. En la fase 4 y última se realizan las conclusiones de los hallazgos de la investigación y se inicia el proceso de publicación. Tenemos el cronograma para este periodo 2022-1 en la primera fase de la elección del título de investigación, el planteamiento del problema, una creación de problema, el planteamiento de objetivos, de hipótesis, el diseño metodológico y la sustentación ante este comité de investigación. Para la segunda fase, esa revisión de errores obtenidos, la corrección, validación y verificación de esos artículos a utilizar, que son la base de nuestro proyecto también. Esas consideraciones y aspectos de componentes éticos para aprobar por el comité, desarrollos de capítulos y el paso al comité de ética de investigación. Como fase 3 encontramos revisión y corrección de errores, recolección y organización de tablas de información. Como fase 4, la revisión y corrección de errores, análisis de información o datos obtenidos, la elaboración de conclusiones y el paso al comité de ética de investigación. Y por último, la presentación final. Dentro de los recursos humanos y el estudio económico, vamos a necesitar 2 camillas, 10 colchonetas deportivas y una cámara en el que podamos tener ese registro fotográfico, colchonetas que nos va a brindar la universidad y 2 camillas que se van a presentar dentro de la institución en la parte de enfermería. Como pues decía, somos 2 personas, para esto un total de 1.232.899 pesos. De los resultados esperados, aspiramos a lo largo de esta investigación que se realice un proyecto de grado que será publicado en la base de datos de la Universidad Manuela Beltrán. Es un estudio de tipo descriptivo en el cual se dará a conocer todos los resultados obtenidos en este plan de intervención de 10 sesiones en el Colegio Jorge Isaac, creado para la investigación por las investigadoras a cargo. Gracias.